Buenas tardes. Esfuérzate en la gracia. Ese es nuestro mensaje de parte del Señor. Y vamos a tomar un versículo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Esfuérzate en la gracia. Pablo le dice esto a Timoteo, que era su discípulo. Era un joven que había sido encomendado como pastor. Estaba luchando y Pablo le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Este versículo que acabo de leer, ahí encontramos una de las exhortaciones más importantes, más necesarias. Es una exhortación profunda para la vida cristiana. Y la frase aquí que resalta es: esfuérzate en la gracia. Estas palabras que acabamos de leer no son consejos motivacionales, no son frases alentadoras sacadas de libros de autoayuda que están muy de moda, ¿sí? Usted entra a cualquier centro comercial donde hay libros y ayúdate a ti mismo, cree en ti, ¿verdad? Y pues tendrá su valor. Sin embargo, la Escritura a nosotros como cristianos nos instruye y nos dice: pero tú esfuérzate en la gracia. ¿Por qué le escribió esto Pablo a Timoteo? Timoteo estaba pasando un momento decisivo en su ministerio. Y el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo y le escribe esta carta. Y nosotros hemos tomado el versículo 1: hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, Pablo, cuando escribe esa carta, él estaba en Roma, pero él estaba preso, ¿sí? Él estaba a punto de ser ejecutado. Por cierto, a él lo decapitaron. Y él estaba consciente de que su carrera del ministerio, su carrera cristiana, estaba llegando a su final. Pero se entera que Timoteo, que estaba en Éfeso, estaba luchando, ¿sí? Y las cartas que Pablo escribió allí estando en prisión son como tesoros, pero tesoros espirituales que por generaciones, pues ya mínimo 2000 años, han transmitido instrucciones para todos los cristianos. En este caso en particular, Pablo le está escribiendo para instruir a su hijo en la fe. Él era como su padre espiritual. Timoteo estaba enfrentando persecuciones, y la persecución en aquellos tiempos tenía que ver con entregar la vida o acobardarse y huir. Y Timoteo estaba luchando, porque no es fácil, ¿sí? Él estaba sufriendo. Aparte, él en su físico era un poco enfermizo. Dice Pablo que, dice: ay, hijo mío, dice, a causa de tus continuas enfermedades, padecía mucho parece que su aparato digestivo no funcionaba bien. Entonces todo eso se juntaba y se le hacía una carga muy fuerte a Timoteo. Y él, en medio de todo eso, Pablo le dice: Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero quiero hacer notar que Pablo no le dijo cosas como: Timoteo, hijo mío, confía en ti mismo. ¿Ha oído esa frase? Conócete a ti mismo. ¿Ha oído esa frase? No, él no le dijo eso. Tampoco le dijo: ten fuerza de voluntad, hijo. No. Ni mucho menos le dijo esa frase que hoy está muy de moda, ¿verdad? Saca el campeón que hay en ti. Tampoco le dijo: Timoteo, hijo mío, piensa positivo, habla positivo, declara positivo y todo te saldrá bien. No, no le dijo nada parecido. Al contrario, le dijo algo muy distinto: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es como si Pablo le estuviera diciendo: hijo mío, Timoteo, mira, tu fortaleza no viene de ti, viene de Cristo.
Es como si le estuviera diciendo, mira, Timoteo, yo sé que el ministerio, servir a Dios como tú lo haces, es algo duro, difícil. Las pruebas son muchas, pero tu fuerza está en la gracia que Dios te dará. No es un recurso tuyo, es algo que Dios te va a regalar para que tú termines la carrera como yo la estoy terminando, con victoria y con seguridad y con fidelidad. Estas palabras que Pablo le dijo a Timoteo no solo eran para él, tienen su aplicación para nosotros. Ese mensaje, esa exhortación sigue teniendo vigencia para nosotros hoy. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Siguen vigentes estas palabras. ¿Por qué? Simplemente porque si quizás las circunstancias son diferentes, sin embargo, o sea, las de Timoteo, sin embargo, seguimos viviendo en un mundo lleno de pruebas, ¿no es cierto? Hay mucha carga de todo tipo, hay muchas presiones, hay tentaciones. Eso hay que añadirlo a las debilidades propias de cada ser humano. Muchas veces el error que cometemos es que tratamos de avanzar, de hacer la obra, de vivir la vida cristiana, de agradar a Dios, y el error está en quererlo hacer en nuestras propias fuerzas, ¿sí? Que son limitadas, pero el poder de Dios es ilimitado. Y eso es lo que Pablo le está diciendo, mira, tú eres limitado, Timoteo, pero quiero que aprendas a esforzarte para que la gracia de Dios haga lo imposible. Tú vas a hacer lo posible, pero lo imposible lo va a hacer Dios, porque te va a dotar de su gracia. Entonces, terminamos frustrados cuando lo queremos hacer en nuestra propia fuerza, vencidos, muchos totalmente se abandonan porque quedan exhaustos, pero el Señor una y otra vez nos recuerda que la vida cristiana no se vive en las fuerzas humanas, porque son limitadas, y la lucha es pues prácticamente hasta el final, hasta el último día de tu vida, sino que debemos de confiar en la gracia de Dios. Este texto que leímos contiene un buen número de verdades, pero yo extraje 3 que quiero mencionar cada una, pues ofrecer un tiempo para cada una de estas 3 verdades. La primera es que la fuente de nuestra fortaleza es la gracia de Cristo. ¿Cuál es la fuente de nuestra fortaleza? La gracia de Cristo. En segundo lugar, que la gracia de Cristo también demanda de nosotros hacer un esfuerzo. El esfuerzo es confiar en la gracia, no en nosotros. Y el tercero es que veremos el fruto del esfuerzo en la gracia. Hay un fruto palpable. El número 1, la fuente de nuestra fortaleza es la gracia de Cristo. Pablo no le dice a Timoteo, esfuérzate en la fuerza de tu voluntad. No. Tampoco le dice, confía en que sabes mucha Biblia, o confía en que tienes un vasto conocimiento. Tampoco, porque hay gente que tiene mucho conocimiento, pero no confía en la gracia de Dios, confía en su conocimiento. Yo conozco gente que tiene mucho conocimiento, pero no logran aterrizar el conocimiento y ponerlo en las manos del Señor, sino que llega el tiempo en que se pueden sentir hasta autosuficientes, y ese es un pecado delante de Dios, porque el creerse o sentirse autosuficientes está diciendo, en otras palabras, yo no necesito a Dios, o yo no te necesito, Señor, yo puedo por mí mismo. Sin embargo, Pablo nos habla esta verdad importante y le dice a Timoteo y a nosotros, esfuércense en la gracia que es en Cristo Jesús. Por consiguiente, la gracia que nos enseña la Biblia no es un simple concepto teológico, aunque hay un concepto teológico de lo que es la gracia. La gracia es el favor que Dios nos hace a cada uno de nosotros de manera inmerecida, porque somos pecadores y no merecemos otra cosa más que el infierno, pero el que cree en Él
nos regala de manera inmerecida la salvación a todo aquel que cree. ¿Sí? Entonces, una definición teológica es favor que Dios nos hace, aunque no lo merezcamos, sin embargo, por amor y por su gracia nos bendice. ¿Cuánto le dan gracias? Así es. Es la gracia, pues es el favor de Dios, repito, que de manera inmerecida derrama sobre todos aquellos que creen. Esto es para el que cree, porque si alguien no cree, pues no pasa nada, no puede recibir esa gracia, porque esa se recibe por fe. Pero también es el poder divino que Dios nos da, su gracia, que nos capacita para enfrentar con sabiduría, con fortaleza física y espiritual, pues los problemas que debemos enfrentar. Hay un caso, viene a mi mente, cuando Josué y Caleb, que fueron los 2 de 12 que fueron a espiar la tierra. Usted recuerda ese pasaje, ¿no? Y ya que toman la tierra, llega Caleb y le dice a Josué: oye, dice, fíjate, yo tengo 80 años o más de 80, dice, y estoy tan fuerte como cuando entramos a la tierra. Dice, dame la tierra que me corresponde. Y se la dio, se la repartió. Pero me sorprende que un anciano de 80 años tenga la misma fuerza que tenía cuando tenía 40. Era la gracia de Dios sobre él, porque era un hombre de fe. Por ejemplo, su gracia, que tiene diferentes aplicaciones, por su gracia nos salvó, dice Efesios 2:8, porque por gracia, de manera inmerecida, sois salvos. Es un regalo de Dios. Y esta salvación vino por medio de la fe. Pablo a los Romanos dice que la fe viene por oír la palabra. O sea, se nos predicó el evangelio, no salió de nosotros. Se nos predicó, creímos el mensaje, nació la fe, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y de manera inmerecida nos salvó por gracia. El medio fue la fe, ¿sí? Entonces su gracia, aparte de que nos salva, también nos capacita y nos sostiene para enfrentar las pruebas, los conflictos, pero también nuestras propias debilidades. ¿Qué significa cuando decimos que tenemos debilidades? O sea, que tenemos puntos débiles en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en nuestra vida. Hay gente que es muy envidiosa, hay otros que no batallan con la envidia. Hay gente que es muy mentirosa, y batallan mucho con eso. Pero cuando se habla de generosidad, son los primeros en dar. Sin embargo, todos tenemos debilidades. ¿Ya identificaste las tuyas? Yo tengo bien identificadas las mías, ¿sí? Ahora, es en esas debilidades donde nosotros podemos, a través de la gracia, lidiar con ellas para salir adelante y que no nos arrastren esas debilidades. Hay un ejemplo en la Biblia que tiene que ver con el apóstol Pablo. Es uno de los ejemplos pues más conocidos. Pablo había recibido un aguijón en su carne. ¿Se acuerdan de ese episodio en la Biblia? Y Pablo, él mismo dice la razón por la cual Dios permitió ese aguijón, que lo tenía en ocasiones muy abatido, pero él identificó y supo de manera muy completa que ese aguijón Dios lo había permitido porque él tenía entre sus debilidades, él las reconoció. Es muy importante reconocerlas. Él reconocía que tenía tendencia a la soberbia. Quizás era muy generoso y misericordioso, pero por otra parte se le subía bien fácil. Todos lidiamos con el orgullo en alguna medida, pero hay unos que, híjole, o sea, los hueles a kilómetros. Es una debilidad que se tiene, y Pablo la tenía y él luchaba con eso, ¿sí?
Y en 2 Corintios capítulo 12, él nos habla un poquito de esa lucha que él tenía, de esa debilidad y del por qué el Señor había permitido ese aguijón. Y aquí es donde aparece la gracia. Y aquí pienso yo, fue una de las lecciones para Pablo más enriquecedoras. Entonces, cuando él ya conocía cómo operaba la gracia, fue en base a esa experiencia ya, no solo un conocimiento, sino una experiencia, y le escribe a Timoteo: hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo. Como diciéndole, mira cómo yo aprendí. Vamos a 2 Corintios 12:7. Dice Pablo, bueno, el contexto habla de que Dios lo había arrebatado al tercer cielo, donde dicen los teólogos es la habitación de Dios, y lo había llevado y le dio una probadita, y el Señor le dijo: mira, pero no cuentes nada, nada más disfrútalo, no cuentes nada, ni te van a entender. Entonces, como a él lo estaban cuestionando, él dijo: bueno, si de revelaciones hablan, pues me están obligando a jactarme, dice. Conozco a un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, pero se fue al tercer cielo, y empieza a hablar de él. ¿Sí? Ahora, esa fue una revelación impresionante. ¿Alguno de ustedes ha ido al tercer cielo? Yo tampoco. Y si van, pues inviten, ¿no? Porque ha de ser maravilloso. Aunque al final de cuentas vamos un día a estar con el Señor, ¿no? Entonces, fíjate lo que dice Pablo, 2 Corintios 2:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. O sea, que eso que yo viví espiritual muy profundo se podía convertir en algo que me iba a estorbar, me iba a ensoberbecer, porque yo ya fui al tercer cielo, ¿y tú? No, pues yo no, es que no oras como yo, es que no sabes como yo, y empiezan con sus rollos soberbios. Dice, y para que esta grandeza de estas revelaciones no me levantasen y me enorgullecieran desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un aguijón se refiere a algo puntiagudo, literal, como una estaca puntiaguda, pero es en sentido espiritual. Porque cuando tú te pinchas con una espina, algo puntiagudo, ¿duele? Híjole, lo que me pasó en esta semana, con una astilla en este dedo. Y ahí estaba la puntita y yo nomás lo agarré. Duele bien feo, ¿sí o no? Bueno, en sentido espiritual, Pablo le fue dado un aguijón en su carne, dice. Un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Cuál era la razón del aguijón? Como Pablo mismo reconoce, yo batallo con el orgullo, batallo con la soberbia. Entonces yo entiendo que el Señor permitió para no enorgullecerme. Ahora, él sufría, dice en el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí ese aguijón. 3 veces he rogado. Ahora yo les pregunto, ¿Pablo tenía fe? Pues claro, el hombre de fe. Él había orado por muchos enfermos, se habían sanado. Y él tenía fe y oró con fe. Pero en el caso de él, cuya debilidad era la soberbia, miren lo que le dijo el Señor en el versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, en otras palabras, no te lo voy a quitar, Pablo. No te lo voy a quitar porque es algo muy fuerte que está en ti. Tu tendencia hacia el orgullo, a ensoberbecerte es muy fuerte. Y si yo te quito ese aguijón, te me vas. Al rato vas a decir que tú eres el creador de todo. ¿Conoce gente orgullosa? Qué desagradable es un orgulloso, ¿verdad? Desprecian a todo mundo. Por lo general son racistas, clasistas, desprecian a todo mundo. Ven tu color de piel y te hacen fuchi. Están orgullosos porque son blanquitos. Y los que están aquí blanquitos, pues no, que no se les vaya porque hay aguijones que se les pueden bajar, ¿eh? Entonces,
Pablo dice, Señor, pues yo te pido una vez, dos, tres. Y luego él mismo dice, pero Dios me dijo, y yo lo acepto. ¿Qué te dijo Dios? Dios me dijo, bástate mi. Fíjate, ¿por qué no dijo misericordia o perdón? No, ¿por qué tuvo que ser bástate mi gracia? Porque es la gracia la que nos capacita para vencer nuestras propias debilidades, pero también para enfrentar las circunstancias de la vida cotidiana. Miren, nuestra hermana Janet acaba de enfrentar un evento fuerte. Su mamá partió con el Señor. Todos procesamos de manera diferente, pero pues una plática que tuvimos mi esposa y yo con ella, yo le decía, ella nos está viendo ahorita por internet, yo le decía, mira, la gracia de Dios te va a sostener en estos. Cuando yo supe que su mamá había fallecido, yo me comuniqué con ella y le dije, mira, la gracia de Dios te va a sostener, tenlo por seguro. Y así fue, así fue. Yo lo viví con mi padre, con mi madre. O sea, hay algo que sucede cuando entramos en ese impacto de una tragedia o de una pérdida muy valiosa para nosotros, de alguien muy amado. Pero ahí está la gracia siempre, siempre. Eso es algo que el Señor da de manera inmerecida. No merecemos, pero como somos sus hijos, Él nos da esa gracia y nos capacita en ese momento para soportar. Muchas veces he estado en funerales y los comentarios de la gente casi siempre son los mismos. Dicen, ay, yo no sé cómo aguantan. Mira la familia, mira al esposo cómo está. La esposa está ahí en el féretro y él está con mucha paz. Ay, ¿cómo le hacen? Y están platicando ahí las comadres, ¿verdad? Las comadres. Y luego le dice una a la otra, yo no sé qué haría si se me muere mi viejito. Ay, no me muero con él, no soportaría. Claro, lo dicen porque no necesitan esa gracia en ese momento. Pero quizás vendrá algún día. No se olviden que ahí estará la gracia. Amén. Entonces Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia. Y sigue diciendo Pablo lo que le dijo Dios. Dios me dijo que me bastara su gracia. Y como él sabía y conocía lo que era la gracia, se la comparte a Timoteo, ¿sí? Y a nosotros también. Pero continúa Pablo diciendo que Dios le dijo, porque mi poder, o sea, está hablando el Señor, se perfecciona, crece en ti en la debilidad. O sea, cuando tú eres débil, que tú ya no puedes, es cuando yo intervengo con mi gracia para que tú puedas sostenerte y salir adelante. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. O sea, él está diciendo, en otras palabras, como diciendo, entonces yo ya entendí. Por consiguiente, cuando estoy en una situación que humanamente no puedo, ni mis recursos me alcanzan, entonces me voy a alegrar. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios me va a dar su gracia para salir adelante. De otra manera no podría, jamás. Por eso dijo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué? El poder de Dios. ¿El poder de Dios para qué? Precisamente para soportar, para salir adelante. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su gracia? No es lo mismo dar gracias que la gracia, parece, pero. Ahora, este versículo 9 que acabo de leer, se los voy a leer en la versión en lenguaje sencillo. Dice Pablo, pero Dios me ha contestado de la oración que hizo 3 veces, que le quitara el aguijón. Dios me ha contestado, mi gracia es todo lo que necesitas, dice esta versión. Me gusta esta versión porque es como más entendible, ¿no? Así como, mira, lo único que necesitas es mi gracia. Cuando tú estás en un conflicto, en una situación que dices, ya, hasta aquí llegué, ya no puedo más, ¿qué es lo único que necesitas? La gracia de Dios. ¿Sí? Continúa, mi poder se muestra en la debilidad. ¿Sí? Tu debilidad del orgullo en tu ser es muy fuerte,
Pero como estás confiando en mí, yo te voy a dar mi gracia para que tú contrarrestes la fuerza del orgullo que tienes en tu ser y puedas mantenerte humilde. Y continúa, por eso, dice Pablo en esta versión, prefiero sentirme orgulloso. Aquí orgulloso es en sentido positivo, ¿no? Prefiero sentirme orgulloso en mi debilidad. O sea, reconozco que soy propenso al orgullo. ¿Para qué o por qué? Para que el poder de Cristo se muestre en mí. De otra manera, si mantienes el orgullo, no se va a poder mostrar el poder de Dios en ti. Versículo 10, por lo cual, Reina Valera, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, o sea, personales, como ser humano imperfecto, pero también en afrentas, que tenía que ver con ataques físicos y verbales, calumnias, desprestigio, muchas cosas, en necesidades. Él padeció hambre, padeció frío, a veces no tenía dónde dormir. Así fue su vida, ¿sí? En persecuciones, no, fue perseguido innumerables veces. Un día para huir, como estaba bajito de estatura, lo descolgaron en una canasta, o sea que en una canastita ahí se metió para huir. Otra vez, en otra ocasión lo apedrearon, lo tuvieron por muerto. Y Dios de manera milagrosa lo sanó, porque dice que se fueron todos y se levantó y se fue. Imagínate cómo lo dejaron apedreado y ese ya se murió. Pero algo sucedió allí, milagrosamente el Señor lo levantó y para seguir adelante. Entonces Él dice, yo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. A ver, vamos a hacer una aplicación porque también es para nosotros. ¿Qué te angustia? Pueden ser muchas cosas que te estén angustiando, ¿no es cierto? ¿Qué necesidades tienes? ¿De qué tipo? Debilidades, bueno, la gracia de Dios te puede sustentar. ¿Cuántos lo creen? Porque hay un momento donde se te acaban las fuerzas, donde dices, no, ya, hasta aquí llegué. Entonces Pablo sigue enseñando, porque cuando soy débil, o sea, cuando reconozco que mi debilidad lo que yo pueda tener de fuerza, todo eso, hay un momento que ya no puedo más y reconozco mi debilidad. Y cuando yo la reconozco, dice, entonces soy ¿qué? A ver, háganle todos así, entonces soy fuerte así. Hay fuerza física, hay fuerza espiritual, hay fuerza mental, distintos tipos de fuerza. Pero estas serán multiplicadas por la gracia de Dios en ti. El mismo versículo 10 se los voy a leer en la versión en lenguaje sencillo. Mira aquí cómo lo traduce. Me alegro de ser débil. Me alegro de ser insultado y perseguido. Fíjate cómo él veía las cosas diferentes a las que el común de los cristianos vemos las cosas, ¿verdad? O sea, él dice, yo me alegro de ser insultado y me alegro de ser perseguido. Y pues lo común ahora, pastor, ore por mí, me hicieron un video en YouTube y no aguanto lo que dicen de mí y ahí estamos desmayándonos. Porque quizás no hemos entendido el poder de la gracia, ¿sí? Pero de eso se trata esta enseñanza, de que la conozcamos. Sigo leyendo, me alegro de ser débil, me alegro de ser insultado y perseguido y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy ¿qué? Débil. O sea que no puedo, que soy un hombre limitado. Por más estudiado que sea, por más que vaya al gym y esté bien fortachón, por más que tenga fuerza de voluntad, soy un hombre cuya naturaleza está caída y llega un momento en que llegamos al límite y es cuando necesitamos la gracia. Amén.
Vemos aquí entonces otra cualidad de la gracia, que es la gracia capacitadora. Es decir, la gracia que nos capacita para hacer la voluntad de Dios cuando ya no podemos seguir adelante, que nos capacita para enfrentar los problemas, repito, y para hacer la obra de Dios, para trabajar en la obra de Dios. Miren, yo les he comentado no hace mucho que cumplimos 43 años de servir al Señor, ¿verdad? Ahora, esos 43 años no ha sido en nuestra fuerza, hermanos, ha sido por la gracia de Dios. Pero una de las experiencias que yo en lo personal he tenido acerca de la gracia, sirviendo al Señor, es, incluso se las comenté hará unos 2-3 meses en una enseñanza, pero se los voy a traer otra vez a la memoria. Tenía una invitación para ir a predicar a San José en el estado de California, en Estados Unidos, con unos pastores. El copastor salió de aquí y Andy, el pastor titular, el Señor me usó para impulsarlo en el ministerio. Entonces, hagan de cuenta que era como Pablo y Timoteo, ¿sí? O sea, él mucho más joven que yo, con ganas de servir, y pues lo alenté. Él tenía un llamado y en fin, entró al ministerio y bueno, me hicieron una invitación a compartir con ellos. Y cuando me manda el programa, yo lo leí, no sé qué pasó, pero lo aprobé. No, sí, está bien, no hay ningún problema, así como está el programa, así lo hacemos. Entonces, a la hora que me puse a preparar los mensajes, me di cuenta que había que predicar el jueves, el viernes, y luego el sábado había 5 predicaciones. Yo dije, ¿y ahora? ¿Cómo? Y luego el domingo otras 2. Yo dije, oh, y lo leí donde dije, sí, está bien el programa. Yo dije, Señor, ¿por qué hice esto? ¿Y ahora qué hago? No, pues le voy a hablar para que la recorte a 2, 5, si una, termino de la primera así ya agotado, pues es que los años ya hicieron su efecto, ¿no? Pero el Señor me dijo, no, predícalas. El asunto es que ahora había que preparar 5, 6, 7, 8, 9 mensajes en 4 días. Y a estas alturas así como que, entonces yo le dije, no, está bien, Señor, sí lo hago, pero pues dame tu gracia, dame tu fortaleza. Miren, los mensajes que compartí fluyeron como cuando abres la llave, de una manera milagrosa. Porque yo soy tardado para preparar un solo mensaje, me tardo bastante, estudiando, leyendo, investigando, para no decir tonterías, ¿no? Y total, ya me fui. Prediqué el jueves, el viernes, llega el viernes en la noche y ya me voy a descansar, y estaba yo ahí en la cama y le dije, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, tu amado hijo, dame gracia. Le dije, no voy a poder, Señor, yo no puedo. 5 predicaciones, luego mis predicaciones no son cortas. Y claramente así, mira, bástate mi gracia. Entonces, ya me dormí confiando en su gracia. Vienen por mí, nos vamos a la iglesia y me dice el pastor, oye, ya me di cuenta que son 5 predicaciones para hoy. ¿Cómo ves? Le dije, no, pues a darle. Oye, si quieres cancelamos 2. Le digo, no, dale ya, yo te diré en el camino a ver qué. Le dije, pero yo estoy confiando. Anoche le oré, pedí con mucha fe, porque físicamente es probable que no la haga, pero voy a confiar en la gracia. Y llegó la primera a las 9, y luego a las 11 otra, y luego la tercera, y vino la comida. Y vino después de la comida la cuarta, esa es la más difícil. Ya todos acá bien bendecidos, ¿verdad?
Y y me preguntó, ¿cómo te sientes? Le digo, fíjate que me siento bien, físicamente y también mentalmente y espiritual. Casi lo espiritual no me afectaba o no afecta tanto, sino lo físico, lo mental. Y le dije, no, me siento bien. Pues viene la cuarta y la termino y se sube porque era un descanso de 10 minutos y inmediato. Y se sube y me dice, ¿estás bien? ¿La puedo cancelar? No, sí me la aviento. Me sentía bien. Yo dije, ay Señor, no cabe duda. O sea, esa es la experiencia más inmediata que yo he tenido con esa gracia que capacita. Cuando ya los recursos ya no te alcanzan. Y llegó la quinta y la prediqué. Cuando se termina todo, me dice el pastor, Chuy, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te llevo al hotel a descansar? Le digo, no, vámonos al mall. Vámonos de shopping, vamos a comprar algunas cosas que me encargan, porque siempre me encargan cosas. Y luego dice, ¿de veras? Le digo, no, sí, en serio, vámonos. Todavía caminé otras 2 horas. No, todavía lo pienso y digo, ay, no cabe duda. O sea, no, qué increíble. Y todavía en el mall caminando 2 horas. Llegué a dormirme esa noche, le dije, Señor, muchas gracias. Estoy eternamente agradecido solo por tu gracia. Ahora, eso que operó en mí también puede operar en ti en momentos adecuados. ¿Sí? O sea, que glorifiquen a Él. Fíjense que Pablo tenía un problema con unos falsos apóstoles que llegaron y empezaron a desprestigiarlo. Y los corintios le estaban creyendo a los falsos apóstoles. Pablo había fundado esa iglesia en medio de tribulaciones y ataques, y entonces él les tenía un cariño, pues, de un pastor. Y fíjense lo que escribió en 1 Corintios 15:10. Él está como presentando una defensa, argumentándoles, y les dice lo siguiente: miren, por la gracia de Dios soy lo que soy. Fíjate lo que les dijo, miren, por la gracia de Dios soy lo que soy. El Pablo que ustedes ven no es porque sea un Pablo que sepa mucho, esté físicamente muy fuerte, no, sino que la gracia de Dios ha trabajado conmigo, ha hecho su obra en mí. Yo conozco al Dios de toda gracia y por su gracia soy lo que soy. Pero sigue diciendo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, siempre ha sido efectiva, me ha transformado, me ha hecho enfrentar cada situación. Su gracia no ha sido en vano, ha trabajado como es precisamente la gracia, ha hecho su obra. Pero luego mira lo que dice: antes he trabajado más que todos ellos. Ellos son los falsos apóstoles. Si ustedes les creen a Él, quiero decirles algo: yo he trabajado mucho más que ellos. Yo fundé esta iglesia, yo los enseñé, los preparé, me fui, llegan unos falsos apóstoles y ahora ustedes les creen a la primera. No, dice, están mal, yo he trabajado más que todos ellos. Si nos quedamos ahí en la lectura, parecería como que Pablo se está otra vez desbordando en la soberbia, ¿no? Yo he trabajado más, yo merezco. Pero no es así, no hay que quedarnos cortos en la lectura. Si continuamos leyendo, mira lo que dice: pero no yo. O sea, de pronto como que cuando dijo, he trabajado más que todos ellos, pero luego su aprendizaje, su humildad, que ya el Señor, el aguijoncito, pues estaba ahí dándole, ¿verdad? Tú has trabajado, toma un empujoncito. Bueno, ok, quiero aclarar, pero no yo. Yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino ¿qué? Sino la gracia de Dios conmigo. Ahí está. Decir eso, como dijo Pablo, es darle toda la gloria a Dios. Es no quedarse con una gota de la gloria. No yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si la gracia de Dios no hubiera venido sobre mí, yo no hubiera podido hacer nada. Es más, yo me voy, huyo, y ahí que los aguante su abuelita. Yo no, su abuelita.
Bueno, es que las abuelas ya ven que aguantan todo. Tráeme al nieto aquí, sí, yo aquí. Ahora, ¿se están dando cuenta de lo que está diciendo Pablo? ¿Se están dando cuenta de la experiencia de Pablo? ¿De lo que él está diciendo? Ahora tiene más sentido lo que nos está diciendo aquí con lo que le dijo a Timoteo, ¿sí o no? Hijo, esfuérzate en la gracia. Bueno, ¿cómo? No sé, enséñame. Te voy a enseñar. El secreto de Pablo no era su intelecto, no era su conocimiento, ni su energía, ni su perseverancia. Era la gracia de Dios. Una de las lecciones que a mí en lo personal más me enriquecieron en el inicio del ministerio fue esta enseñanza que me enseñó el hermano Pablo Hunter, que muchos nada más lo oyen nombrar, pero algunos lo conocieron. ¿Cuántos lo conocieron? Levanten la mano. Pues hay un buen número. Y cuando yo era recién convertido prácticamente, que ya se veía el llamado de Dios en mí, yo estaba en la escuela bíblica preparándome, y Dios, fíjate, Dios me dio gracia con él, con el hermano Pablo, porque él se me acercaba y platicaba conmigo, y había muchos otros estudiantes. Y dice, yo te voy a enseñar, yo le voy a decir al pastor que te deje viajar conmigo. Y yo viajaba con él desde que yo tenía 1 año de convertido, o sea, hace muchos años. Y me enseñaba muchas cosas, y una de esas era esta: Chuy, siempre el recuerdo es este. Él va manejando, y como hacíamos a veces trayectos de 15 horas, 20 horas en carretera, pues había mucho tiempo, ¿no? Y hermano Chuy, me decía, iba manejando. Sí, hermano. Dice, mira, tú cuando seas un pastor vas a necesitar la gracia de Dios. No, sí, hermano, sí. Pero vas a tener que aprender a que sea la gracia de Dios la que haga las cosas que tú no puedes hacer. Y yo, ¿pero cómo es eso? Sí, me decía, es que hay cosas que nosotros humanamente podemos hacer. Pero cuando llegues al momento o la circunstancia en la que ya hiciste lo que tenías que hacer, pero ya te bloqueaste, ya tus recursos te terminaron, es donde entra la gracia, Chuy. ¿Te acuerdas que Pablo le decía a Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia? Y bueno, les confieso, al principio que me enseñaba eso, yo decía, ay, no le entiendo. Como quizás algunos, ¿cómo que esfuérzate en la gracia? Pues sí. Y bueno, así me enseñaba y me enseñaba y me enseñaba, y yo las iba recibiendo. Y luego ya cuando iniciamos casa, bueno, ya servíamos en la iglesia donde nacimos, y ya empezaba a tener lo de todo ministro que sirve a Dios, las situaciones, problemas, o sea, todo. Y me acordaba, cuando mis recursos ya llegaban al límite, yo le decía, Señor, ayúdame, dame tu gracia, y Dios intervenía. Y comencé a aprender a hacer lo que Dios me demandaba que yo tenía que hacer. Y cuando ya llegaba al límite, que ya terminaba todo cansado, que ya no puedo, Señor, ya no aguanto, dame tu gracia, es cuando operaba. Esa gracia es la que nos capacita, porque esa gracia es como la energía que tú le pones a un teléfono celular. Si tú no lo conectas, pues lo quieres prender y no funciona, ¿no es cierto? Entonces un cristiano que no deja que la gracia repose y actúe, es como si no conectas tu celular, pues no tienes energía, no vas a poder funcionar bien. O como un niño pequeño que quiere alcanzar una fruta del árbol, una naranja, pero como está pequeño y está a unos 50 metros de altura la naranja, y él mide 50 centímetros, pues brinca y nomás no puede. Pero luego llega su papá, lo agarra, lo carga, lo pone en sus hombros, se levanta y le dice, agárrala, hijo. Entonces ya la agarra. Eso es exactamente lo que hace el Señor. Tú, por más que brinques, por más que hagas intentos, hay muchas cosas que son imposibles para nosotros. ¿Están entendiendo? Y es ahí, Señor, dame tu gracia. Entonces Él viene y te carga, entonces te levanta y ya tú puedes alcanzar y lograr esas cosas.
Así es, hermano, tu fortaleza espiritual no depende de tu temperamento, de tu capacidad, ni de tu voluntad, depende de la gracia que fluye de Cristo. Por eso es que Pablo, aquí viene el segundo punto, el esfuerzo que la gracia demanda de parte de nosotros. Porque ¿qué dice el texto? Hijo mío, fíjate, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, parece una frase contradictoria. O sea, si yo me esfuerzo, pero mis recursos son limitados, no me alcanzan, ya no puedo, y debo de dejar que la gracia de Dios me capacite para poder, si no, no puedo. Entonces, ¿cómo me esfuerzo en la gracia? Si dice que no haga nada, bueno, es precisamente, esfuérzate por no hacer nada, porque ya no puedes, y deja que la gracia actúe. Parece una frase que se contradice, pero no se está contradiciendo. Es como si Pablo le dijera a Timoteo: mira, Timoteo, esfuérzate por no hacer las cosas en tus propias fuerzas. Cuando se te termine, que ya estés exhausto y a punto de claudicar, invoca al Señor, pídele su gracia. Esfuérzate en dejar que sea la gracia de Dios la que te infunde las fuerzas para enfrentar las adversidades y te capacite para servir a Dios. Me estoy explicando, hermanos, muy importante que entiendan esto todos. Entonces, Pablo aquí está enseñando que la gracia en realidad no nos hace pasivos, sino también estamos activos. Es decir, la gracia nos da poder y nosotros respondemos con esfuerzo en dejar que sea su gracia. ¿En dónde radica el esfuerzo? La parte nuestra que debemos hacer, en no hacer nada porque ya no podemos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos a una señora, una hermana cuyo marido no es cristiano y le comparte y todo, pero el hombre no se convierte y ella ya está desesperada porque es un hombre malo, ¿verdad? Entonces un día, pues ella ora y pide oración a los hermanos, y un día, estando ahí en casa, el hombre se pone como siempre, empieza a gritar, empieza a ningunearla. Entonces ella, en su desesperación, empieza a compartir: no, te vas a ir al infierno. Mira, si hay alguien aquí con un marido así, tú no puedes convertirlo, o sí, pero sí puedes orar, ¿no? Y sí puedes darle un buen ejemplo, como dice Pedro, ¿no? Entonces tú vas a hacer lo que puedes. Nos desanimamos, quedamos exhaustos cuando queremos hacer el trabajo de Dios. Tienes a tu abuelita enferma o a tu hijo, anhelas que se sane y tú oras con fe, pero no se sana, o está allí, Dios tendrá sus propósitos, y te desesperas y sigues pidiendo oración. Hermano, yo no sé qué hacer, mi hijo sigue igual, está poniendo. Hey, hermana, tranquila. O sea, tú piensas que por ese deseo así tan profundo y esa desesperación, tu hijo se va a sanar. Pues no. ¿Quién hace el milagro de sanidad? Díganlo. Dios. Entonces, ¿tú puedes sanar a tu hijo? Entonces tienes que descansar. Pero para eso necesitas la gracia de Dios, para tener ese descanso y esa paciencia, para esperar que Dios obre cuando Él quiera. ¿Necesitamos o no la gracia? Pues claro que sí. Fíjate, no somos espectadores en la gracia. No, hay un esfuerzo que hacemos, que es no hacer nada que no podamos hacer. Pero es un esfuerzo, ¿no? Mira, Pablo le puso algunos ejemplos a Timoteo. Le puso de un soldado, de un atleta y de un labrador, que está en el mismo contexto, como para repitiéndole, porque Pablo estaba muy interesado que Timoteo entendiera esto. Y el Espíritu Santo sigue interesado en que todos entendamos esto.
Vamos ahí de nuevo, 2 Timoteo 2:1. Vámonos al contexto que viene abajo. Retomo el versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y luego empieza a explicárselo. En el versículo 3 le dice, mira, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cuando Pablo le dice, menciona la palabra soldado, inmediatamente Timoteo capta la idea de Pablo, porque él estaba acostumbrado a ver a los soldados romanos y a los soldados de las diferentes naciones que cuando van a la guerra, un soldado cuando va a la guerra sabe que existe la posibilidad de caer herido, ¿sí o no? O hasta de morir. Está entrenado para enfrentar necesidades, a veces hambre, a veces frío, a veces no tendrá dónde dormir, pero tiene que ir a la guerra porque es un soldado. Por eso le dice, tú sufres penalidades como buen soldado, pero de Jesucristo. Y si ustedes se fijan, está en el mismo contexto de la gracia que necesitaba. Entonces tú eres un soldado, pero se va a poner fuerte la batalla. A lo mejor en la lucha cuerpo a cuerpo, como lo hacían en aquel tiempo con espadas, el adversario te va a dar con la espada, te va a volar la tuya y te vas a quedar indefenso y estás a merced de que te traspase. ¿Qué puedes hacer? Nada. Pero otro soldado por acá viene y te defiende y elimina al otro soldado. Pues así es la gracia, Timoteo. Mira, tú eres un soldado de Jesucristo. Y así como los soldados sufren penalidades, están expuestos a todo, igual tú, pero hazte a la idea. Pero ¿qué es lo que te va a ayudar a ser un buen soldado de Jesucristo? ¿Qué? La gracia. Y luego continúa en el versículo 4. Ninguno que milita, y es un lenguaje militar, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, dedícate con ahínco al llamado. No te desvíes, que nada te desvíe de tu objetivo. Ahora, un soldado se esfuerza por obedecer, ¿sí o no? Porque están los cañonazos, están los balazos, están los flechazos, y el capitán dice, avancen. ¿Y qué tiene que hacer el soldado? Obedecer, ¿no? Y no dice, ¿y por qué no avanza usted? No hay un soldado que haga eso. Se está arriesgando a disciplina fuerte en un ejército. Entonces es como si le estuviera diciendo, mira, obedece como obedece un soldado, sé disciplinado como es disciplinado un soldado. Pero este soldado no pelea solo, va con otro grupo de soldados. Este soldado confía en la estrategia de su capitán, del que lo está dirigiendo. Tú vete a la derecha, tú a la izquierda, yo me voy allá, tú vete al frente y vamos a rodear al enemigo y lo vamos a eliminar. Confía en la estrategia de su capitán. Ahora, ¿quién es nuestro capitán? Jesús. Hasta hay canciones, alabanzas que hablan de Jesús es el capitán. Tenemos que confiar, hermanos, en las instrucciones de Él. Mira, ahorita estás en una etapa de soldado. Pelea la buena batalla como buen soldado. ¿Están entendiendo? Ok, vas a padecer necesidades, hambre, no vas a tener fuerzas, pero ahí voy a estar yo dándote mi gracia. Tú confía. Es todo lo que necesitas, la gracia. Pero luego en el versículo 5 le menciona de un atleta. Dice, y también el que lucha, en el caso de un luchador, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Esta frase, luchar legítimamente, significa luchar conforme a las reglas. Ustedes saben que todos los deportes tienen reglas, ¿no es cierto? Si tú juegas fútbol, tienes sus reglas.
y se llama foot, que viene del inglés de pie, ¿verdad? Y entonces ese juego se juega con los pies. Y las reglas dicen que tú no puedes meter la mano al balón. Por más Maradona que le quieras hacer, va a salir que metiste la mano. Puedes engañar al árbitro con alguna trampa, pero al final todos se darán cuenta, ¿verdad?, que hiciste una trampa y es sancionada por el árbitro. El básquetbol se juega con las manos, fíjense, ¿sí? Nunca has visto un basquetbolista que está lejos de la canasta y le hace ¡pah! A ver si, no, inmediatamente le dice, oye, ¿por qué pateas la pelota? No, pues para hacerla llegar. No, esa regla no. Bueno, la vida cristiana y el ministerio tienen reglas, hermano. ¿Está entendiendo? Tiene reglas. La vida cristiana está llena de principios y de reglas. Tenemos que pelear, luchar como soldados, como atletas, conforme a las reglas. No podemos saltarnos las reglas, no podemos violar las reglas, porque entonces la gracia no opera, porque no podemos hacer trampa. Bueno, tú vive conforme a las reglas, respetando integridad, respeto, integridad, misericordia, bondad, perdón. Esas son las reglas de la vida cristiana, ¿sí o no? Bueno, vive conforme a las reglas y es cuando la gracia comienza a trabajar. Miren, una de las preguntas más comunes que me hacen en estos tiempos, casi siempre son pastores que inician el ministerio, que tienen 1 año, 2, 4, 5, es esta. Dicen, oiga pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Pues claro, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hago de qué? Pero yo ya capto a qué se refieren. ¿Cómo le hago de qué? Es que, mire, mi congregación es de 70 personas y no, hay veces que ya pido, Señor, mejor regrésame a mi trabajo que yo tenía antes. Le digo, ¿por qué se te hace difícil? Ay, pastor, ¿de qué me habla? Pero yo, acuérdense, sabiendo yo a qué se refieren, yo sé por qué me dicen, ¿cómo le hace? Entonces yo les digo, no, yo no hago nada. Lo único que hago es dejar que la gracia de Dios me sustente, me sostenga y me dé fuerza. Ay, ¿a poco? Sí, y es algo que tú vas a tener que aprender. Pues enséñeme. Y les repito las mismas lecciones del hermano Pablo. Y una vez que ya la tienen, le digo, ahora aplícala. No te puedes brincar las reglas. Haz tu parte y la gracia de Dios te capacitará y hará la otra parte. Dice, es que usted tiene varios miles de personas. ¿Cómo los aguanta? Por gracia. No, es que así es, de veras, hermanos. Oiga, con tanta cosa, con tantas congregaciones, tantas cosas que hacer en la obra, ¿cómo le hace? Pues he trabajado mucho, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues imagínense, 43 años de manera ininterrumpida hasta el día de hoy. ¿Qué es? ¿Mi fuerza y mi capacidad? No, hermano, no. Yo lo tengo bien entendido. Por eso ahora ya los últimos, 15 años, me es muy difícil ir a predicar a otras congregaciones que no sean casas de oración, porque las que hay me demandan todo mi tiempo. Pero antes cuando todavía iba yo y visitaba a algunos amigos y hermanos, siempre sucedían cosas que no me agradaban. Algunas veces sucedían cosas que no me agradaban, como por ejemplo, cuando me presentaban, algunos me decían, dame tu currículum. Y yo, no, ¿para qué? ¿Cómo? No, pues sí, ¿dónde estudiaste? No, para presentarte. No, mira, te vas a gastar 10 minutos, mejor dámelos para predicar. O sea, no me gustaba que dijeran, está con nosotros el pastor Chuy Olivares. No, yo he estado en su congregación, conozco su ministerio, habían de ver todo lo que él ha hecho. Y se sueltan. Y yo no es así.
Y un día le dije a uno, le dije, no digas nada, ¿para qué? Simplemente aquí está, va a predicarnos el pastor Chuy, y total, no me hizo caso y empezó, no, es que una predicación de él. Y yo estaba hacia un lado, y con usted se desbocó, diciendo que yo era Juan Camaney. Y dice, con usted es el pastor, y que se le olvida mi nombre. Y yo dentro de mí estaba, qué bueno, porque Dios lo estaba humillando, porque yo le dije, no, ahórrate eso. Es que le dan a uno demasiado crédito. Y cuando eventualmente sucedía, yo les decía, no, hermanos, hay un montón detrás de mí. Hay un montón de servidores, de decanes, los de limpieza, los que sirven, los de alabanza. No, yo hago mi parte, pero lo que hemos logrado es por la gracia de Dios. No es otra la respuesta, la verdad. Yo no tengo problema en reconocer que ha sido la gracia. Y otra de las cosas que el hermano Pablo me decía, y te advierto una cosa, hermano, así decía, no le robes a Dios ni una gota de su gloria. Y no, eso no quiero. Y nadie, ninguno de ustedes. Cuando Dios te use, no te atribuyas a ti, sino a la gracia de Dios, al favor de Dios inmerecido. Eso le da gloria a Dios y Dios te seguirá usando. Amén. Dale un aplauso al Señor. Pero luego en el versículo 6, Pablo sigue insistiendo, fíjense, 3 ejemplos. Le habla de un soldado, le habla de un atleta, y ahora en el versículo 6 le habla de un campesino, de un labrador. Este está muy interesante también. Dice, el labrador, Timoteo, para participar de los frutos debe trabajar primero. Estoy hablando del esfuerzo que la gracia exige. Y el esfuerzo es no hacer nada. ¿Sí? Nada más hasta donde topes. Entonces, en el caso de un labrador, dice Pablo, para participar de los frutos de la tierra, debe trabajar primero. ¿Qué debe hacer un campesino? Trabajar la tierra, ¿no? Romper la tierra, arar la tierra. Pero el campesino trabajará duro, se esforzará por preparar la tierra, pero él sabe muy bien que él no puede hacer llover, que él no puede hacer que el sol brille y que le dé vida a las semillas y a lo que brote. ¿Eso lo da quién? Dios. Esa es la más clara mención del esfuerzo en la gracia. Como un campesino, tú haz lo que debes. Ya llegué al límite, estoy muy cansado, ya no puedo más. Señor, dame tu gracia. Y ahí viene. Tú haces lo tuyo y Él hace. Tú haces lo posible, como dijo un hermano, y Dios hace lo imposible. Lo posible en el caso del campesino es preparar la tierra. Lo imposible, Él no lo puede hacer llover. Solo Dios. Y ese es un buen ejemplo en el contexto de esforzarse en la gracia. Pero luego en el versículo 7, mira lo que dice: considera lo que digo. Esa palabra considerar también se puede traducir como piensa bien, Timoteo, en lo que te estoy enseñando, en lo que te estoy diciendo. Yo sé lo que te estoy enseñando. Considéralo, no lo dejes pasar, tómalo en cuenta, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Ahí está. Ay, ¿cuántos le dan gracias al Señor? Un punto adicional y final. En nuestra lucha contra el pecado, ¿reconoces esa lucha? Que es ahí donde entran las debilidades. O sea, un cristiano puede ser propenso al orgullo como Pablo, otro a la envidia, otro a la venganza. Hay gente muy sensible que se amargan muy rápido. Y esas son debilidades, no es correcto. Y Dios y el Señor quiere formarnos a la imagen de Jesús, o sea, tener el carácter de Jesús. Entonces, Él va a tratar con nuestras debilidades, ¿sí? Entonces, aquí entra este punto.
La debilidad que tú tengas, que yo tenga, yo no puedo decir, ay, otra vez caí en este pecado, pero ahora de aquí en adelante, ya con fuerza de voluntad, ya no lo voy a hacer. Esa no es la oración más correcta, porque lo vamos a volver a hacer. ¿Sí o no? ¿Saben cuál es la oración correcta? Señor, yo ya no puedo, esa es la verdad, no puedo vencer esto, soy bien mentiroso. Señor, yo no puedo, no sé Señor, ¿cómo lucho? Soy muy envidioso, o soy muy orgulloso, o no aguanto nada, soy de cristal. Y me hacen algo y me vengo, y luego ya que me vengué y ya le hice daño, ay Señor, perdóname. Luego al rato otro, luego se me atraviesa un carro y se lo echo encima, y siempre me estoy vengando, siempre me estoy desquitando. Señor, ya estoy bien cansado. Entonces el Señor te dice, pues ahora déjame actuar, pero esfuérzate en la gracia, no en tus fuerzas, porque en tus fuerzas ya viste que no puedes. Es que yo ya decidí, ya decidí. No, Señor, dame tu gracia. Miren, pruébenlo, hermanos, pruébenlo. ¿Cuáles son tus debilidades? Si eres una hermanita de esas chismosas hasta más no poder, dile, Señor, dame tu gracia para que cuando empiece a abrir mi boca y empiece a hablar, el Espíritu Santo. Mira, hermano, dejo de predicar el evangelio si no te funciona. Pero te estoy desafiando. Sí funciona. Señor, por favor, dame tu gracia. Es que, Señor, yo ya no quiero ser chismoso. He dañado a tantos. Hasta un hijo divorciado tengo por mis chismes. Algunos le hacen así. ¿Por qué? No, bueno, no sé. Ignoro. A lo mejor ya tuvieron esa experiencia. Por chismosos han causado mucho daño. Entonces hasta llegas a decir, me caigo gordo. Ya no quiero eso. Y hasta lloras. ¿Cómo vencer esto? Ya no puedo. Ahora, ¿me dejas a mí? Por favor, Señor, pero dame tu gracia. Que cuando yo esté a punto de sacar, venga tu espíritu que mora en mí y me dice, ey, quieta, calladita te ves más bonita, hijita. Miren, pruébenlo las hermanitas que batallan con ese asunto, o el que batalla con el orgullo, pruébenlo. ¿Lo van a probar? O en la debilidad que tengas, pruébalo, Señor. Yo ya, la verdad, la tentación está bien fuerte, no puedo, creo que me va a arrastrar, Señor. Ayúdame, dame tu gracia, que tu gracia me sostenga. Y te va a sostener. Pero háganlo, hermanos. ¿Lo van a hacer? Esfuércese en la gracia que es en Cristo Jesús. Y van a ver las victorias que nunca o pocas veces habían experimentado en su vida cristiana para poder terminar la carrera. Amén. Que el Señor derrame toda su gracia día con día sobre cada uno de ustedes. Esta es nuestra oración para este pueblo que ama al Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Pueden pasar los del grupo de alabanza. Porque los que esperan al Señor, ¿qué dice? Tendrán, ¿qué? Nuevas. Los que esperan a que Él obre, haciendo su parte. Nosotros haremos la nuestra. ¿Ok? Vamos a hacer una oración, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Vamos a hacer esta oración. Mientras yo oro, en tu corazón asientes a esta oración. Padre Celestial, reconocemos que somos limitados, somos débiles, tenemos muchas cosas en nuestra vida que debemos de vencer, pero no podemos humanamente. Somos frágiles, muy frágiles. Perdónanos, Señor, cuando hemos tratado de vivir en nuestras propias fuerzas. De pronto nos damos cuenta que el gran esfuerzo que hacemos nos deja cansados, agotados, frustrados, tristes y a veces hasta amargados. Pero hoy, Señor,
respondiendo a tu palabra, a tu mensaje, nos rendimos y pedimos tu gracia. Que tu gracia, Señor, nos sea dada. La invocamos al Dios de toda gracia, para que la reparta justo en los momentos que la necesitamos. Que tu gracia nos sostenga, nos capacite, nos transforme. Enséñanos, Señor, a esforzarnos por no hacerlo en nuestras fuerzas, sino esforzarnos en tu gracia y no en nuestras capacidades, para que nuestra vida dé fruto para tu gloria. Y el fruto de ese esfuerzo en la gracia es ver las victorias, sobre todo aquellos, Señor, que humanamente no podemos enfrentar. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos capacite, nos afirme, nos establezca y nos prepare para seguir hasta el último día de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, vamos a adorar al Señor. A tu trono de gracia me acercaré con confianza. Dios de toda gracia, ante ti me humillaré. Cuando mis debilidades quebrantan mi corazón, en mi aflicción te escucho decir dulcemente, Señor. Bástate mi gracia, contigo estoy. Si el desaliento toca mi puerta, tú me afirmas con tus promesas. Yo vivo por fe y no me basta. Cuando yo soy débil, tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, toda ayuda para bien. Yo descanso en ti. Acercaré con confianza. Dios de toda gracia, ante ti me humillaré.
quebranta mi corazón. En mi aflicción te escucho decir dulcemente, Señor. Bástate mi gracia, contigo estoy. Si el desaliento toca a mi puerta, tú me afirmas con tus promesas. Yo vivo por fe y no por lo que sienta. Tú me das paz en medio de la tormenta. Tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta cuando yo soy débil. Tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, toda ayuda para bien. Yo descanso en ti. Tu gracia nos basta. Señor, yo sé que estás cambiando mi carácter, transformándome a tu imagen. Ven a ti, cada anhelo más, vivir para tu gloria y hacer tu voluntad. Me rindo a ti, tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta cuando yo soy débil. Tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Y Dios, tú tienes el control, toda ayuda para bien. Tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta cuando yo soy débil. Tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, toda ayuda para bien. Yo descanso en ti.